de semana, a desentrañar lo que había ocurrido durante el fin de semana con una investigación publicada por el diario Perfil vinculado a que, cito casi de memoria textual la nota de nuestra colega Emilia Delfino, en un pase de manos la empresa de la familia del presidente ganó 15 millones de dólares. Con la información, Nicolás Gandhi. Iván, exactamente. A ver, ¿está mal que la empresa de la familia del presidente gane 15 millones de dólares? A priori no. Es un grupo empresarial muy importante y tiene presencia en distintos rubros de la economía. ¿Qué es lo que denuncia Emilia Delfino en Perfil? Concretamente que el grupo SOCMA, a través de Sideco Argentina, que es otro buque insignia del grupo Macri, compra una serie de proyectos de energías renovables que estaban observados por el Ministerio de Energía. ¿Qué significa que estaban observados por el Ministerio de Energía? Que el ministro Juan José Aranguren había dicho, che, estos contratos de adjudicación de parques eólicos no me cierran porque hay una serie de incumplimientos. ¿Cuáles eran los incumplimientos? Que esos contratos, mejor dicho, la construcción de esos parques eólicos, venía ya de 2009, con el gobierno de Cristina Kirchner. Lo que había hecho era adjudicado a la empresa Isolux, una empresa española, la construcción de estos 4 parques eólicos. Isolux no construyó esos parques, pasado el tiempo de ejecución, la fecha prevista en el contrato, y ahí es donde Sideco, la empresa del grupo Macri, compra esos contratos que estaban en litigio, digamos. De hecho, el ministro de Energía, Juan José Aranguren, decía abiertamente, y no tan abiertamente, también el subsecretario de Energías Renovables, decía por lo bajo que esos contratos no iban a prosperar. Se iban a anular, se iba a imputar que había elementos para cancelar ese contrato. Los contratos de Isolux. Los contratos de Isolux que luego termina comprando el grupo Macri. Tengo una pregunta, Nico, que no recuerdo si estaba en la nota de Emilia Delfino, o a lo mejor vos lo sabés por tu experiencia en el área. Al estar en litigio esos contratos, ¿se compran más baratos o se compra a precio de mercado? No, se compra más barato por un dato adicional, que es lo que alega también el grupo SOCMA, digamos. Yo hablé con allegados de ellos y lo que me dicen es: nosotros compramos esos contratos muy baratos porque Isolux estaba en distrés. ¿Qué significa en distrés? Básicamente que la empresa está quebrada, que tiene incapacidad para cubrir sus obligaciones económicas. Entonces, como tiene una posición de debilidad, no puede pagar las cuentas que debe, vende esos contratos y obviamente el que está del otro lado dice, che, vos estás entregado, estás en la lona, entonces te esfuerzo, tengo un poder de negociación mayor y te compro más barato. Eso fue lo que pasó y es lo que dice SOCMA, es yo hice negocios como hago negocios en cualquier parte del mundo. Esto pasa, no solo en la energía, sino en cualquier otro rubro. Cuando hay una empresa que tiene serias complejidades para hacerse cargo de lo que debe, la otra empresa aprovecha y compra barato. El tema acá, concretamente, es que esos contratos iban a ser cancelados. El Ministerio de Energía después hace una evaluación legal y dice, no, mirá, yo evalúo todos los elementos que tiene el contrato y no lo puedo cancelar. No lo puedo cancelar, ¿por qué? Esto es medio complejo, pero vamos a tratar de indagarlo. Antes de la cuestión técnica, esta evaluación que hace el Ministerio de Energía y valida los contratos, ¿son los contratos de Isolux o los contratos ya comprados por Sideco? Muy buen punto. Isolux dice, perdón, el grupo SOCMA lo que dice es que esos contratos ya estaban renegociados cuando ellos lo compran. Ahora, es muy fina, es una cuestión de tiempo. A ver, y es una cuestión central. Por eso digo que alguien debería indagar. El Ministerio de Energía no se ha pronunciado todavía. Emilia Delfino, hasta donde tengo entendido, ella lo cita en su nota, intentó varias veces comunicarse con la gente de vocería del Ministerio, no ha tenido la suerte de poder hablar con ellos. Estaría bueno que el Ministerio ponga en blanco sobre negro esta situación. ¿Por qué es importante? Porque si yo, Grupo SOCMA, compro esos contratos que todavía no han sido revalidados, vamos a llamarlo así, por el Ministerio de Energía, y lo hago, ¿con qué lo hago? Con el conocimiento de que voy a poder hacer, que alguien me los autorice de vuelta, ¿no? Exactamente. Y ahí es donde digo, entras en un fino de un conflicto de interés. Porque si la empresa madre del grupo empresarial del presidente, SOCMA, Sideco Argentina, compra unos contratos que toda la industria energética y del mercado de renovables sabía que eran contratos en litigio, impugnados, que era un secreto a voces que esos contratos el gobierno iba a hacer todo lo posible, o el Ministerio de Energía, mejor dicho, y me hago una salvedad, iba a hacer todo lo posible para cancelar, para no seguir adelante con esos contratos, y de repente, o casualidad, la empresa, el grupo familiar termina comprando esos contratos, los compra, consigue la reválida. ¿Qué significa la reválida? Que esos contratos están vigentes ahora hasta 2038. ¿Se entiende? Mirá qué negocito que hay, 20 años de compra de energía. Y a los 6 meses vendo ese contrato, porque el grupo Macri lo que dice es que el ruido reputacional, el daño reputacional que generó todo el problema del correo argentino, lo lleva a ellos a la decisión de salir de este negocio. ¿Por qué? Porque ya nos corrieron con el correo, probablemente tengamos un problema adicional con el tema de energías renovables, nos va a ser muy difícil de explicar por qué estamos acá, entonces vendemos. Pará, porque quiero entender, Nico, perdón la interrupción.
El Grupo Macri lo que dice es, nosotros vendemos los contratos que habíamos comprado Sí. a Isolux, que estaba en distrés, que estaba quebrada, que estaba con dificultades para cancelar sus deudas o para lograr sus objetivos o sus compromisos. Esto es lo que quiero decir. En esa venta, en relación a la compra, hay una diferencia de 15 millones de dólares. Y lo que dice el Grupo Macri es, nos vimos obligados a vender por otro presunto hecho de corrupción que fue el del correo. Te pregunto para ver Es si así entendí como bien. lo acabas de decir, digamos, el análisis, la evaluación que hace el grupo SOCMA es si tenemos esta complejidad reputacional, ¿qué significa? Que nuestro nombre está siendo atacado por todo lo que pasa en el correo. Si encima nos metemos en el negocio de energías renovables, que es uno de los grandes temas de agenda del gobierno nacional, porque el presidente Mauricio Macri le encanta hablar de energías renovables, yo lo decía antes de ir a la tanda, digamos. El tema de energías renovables es un tema de agenda prioritaria para el presidente concretamente. Lo habló con el presidente Obama en su momento. En su cuando vino a la momento, Argentina. el año pasado, el año 2017, fue designado por el gobierno nacional como el año de las energías renovables, con lo cual quiere ejercer uno de sus pilares retóricos, unos pilares de presentación del gobierno, ser el gobierno que desarrolló las energías renovables en la Argentina. Ese es un objetivo del presidente. Ahora, si el grupo familiar empresarial compra esos contratos y se mete en la energía y se mete a desarrollar eso, dijeron, no, reputacionalmente va a ser muy complicado explicar esto, lo vendemos. Para mí, periodista que cubro temas de energía, es más complicado explicar lo que pasó, que es una empresa como Sideco Argentina, que trabaja con 4 o 5 subsidiarias, donde además hay otros inversores que por lo menos yo no sé quiénes son. Compra esos 4... En esta operación comercial. Exactamente, está asociado con otros inversores que por lo menos yo no tengo la información de quiénes son. Compra esos 4 contratos que están en litigio, que están observados por el Ministerio de Energía y que el Ministerio de Energía dice abiertamente que va a tratar de cancelar. Y los compra, ellos dicen, después de que hayan sido prorrogados. ¿Qué significa? Después de que hayan sido revalidados y aceptados como válidos por el Ministerio de Energía. Y los vende a otro tipo de empresas como la empresa china Godwin y la empresa Geneia, que sí es una empresa que genera energía eléctrica en renovables. La verdad que yo lo hablaba recién y decía, pero es muy difícil explicar por qué vos no hiciste un negocio financiero, porque lo que parece es que compraste algo barato y en 6 meses vendiste algo caro. No, primero, para no tener daño reputacional por el escándalo del correo, es muy importante no tener el escándalo del correo. Punto Sin el 1. escándalo del correo no tenés el daño reputacional. Ahora, hay una pequeña cosa que me falta para cerrar el círculo, Nico. ¿Por qué estos contratos en litigio que le compra Sideco a Isolux se revenden a un precio tanto mayor? ¿Se revalorizaron porque el Ministerio de Energía los habilitó? ¿Por qué es? Eso es lo que no termina de entender. Básicamente lo que dicen ahí es concretamente, ahí tenés bastantes versiones. La versión del grupo SOCMA es que compra barato porque Solux, una empresa española que tenía la concesión original de estos contratos, estaba en distrés financiero, no puede pagar sus cuentas, estaba contra las cuerdas, entonces ellos se aprovecharon de esa situación, como sucede en cualquier mercado, para presionar más con un poder de negociación mayor y conseguir un precio barato. Y después lo vendieron a precio de mercado. Y después lo vendieron a precio de mercado. Claro. De hecho, Geneia, que es quien finalmente compra ese contrato, Geneia es una empresa que genera energía renovable y es el principal generador de energía renovable en Argentina. Es una empresa que tiene accionistas desde el Grupo Brito hasta el Grupo Fintech y un fondo de inversión que se llama Palo Alto, que es norteamericano, digamos. Tiene distintos accionistas. De hecho, la versión es que Geneia quiso comprarle a Isolux directamente, pero Sideco le ganó esa compulsa, una compulsa privada. Y acá, es verdad, no tiene que haber licitación pública. Esto fue un tema de discusión, ¿tiene o no tiene que haber licitación pública? En la medida que, por ejemplo, Iván, vos tenés un contrato de concesión para construir una casa que te dio el municipio de Esteban Echeverría, ponele. Si vos me querés vender a mí ese contrato y yo me hago cargo de todas las condiciones que vos aceptaste, no tiene que haber una nueva licitación, ¿se entiende? Vos podés vender a mí ese contrato. Lo mismo pasó acá. En la medida que yo cumpla, obviamente, con todas las condiciones y requisitos que me estableció el Estado. Lo mismo pasa acá. Isolux puede vender a cualquier empresa que asume las condiciones que había tomado Isolux. Y acá, ¿es una anomalía o es algo habitual que una empresa que está con dificultades para cumplir sus compromisos se la vende a otra empresa que en teoría se va a hacer cargo de esos compromisos, pero esta empresa no se hace cargo de esos compromisos, sino que la vuelve a vender? Yo te digo que eso pasa en el mercado de la energía. Eso es habitual. Eso es habitual. Lo que para mí realmente es indagable, y a mí como periodista me genera intención saber qué pasó, es concretamente si acá hubo algún tipo de conflicto de interés. ¿Qué significa un conflicto de interés? Si alguien de Sideco Argentina tuvo alguna vinculación con algún funcionario del Estado
del Ministerio de Energía, de la Jefatura de Gabinete, de Presidencia de la Nación. Y me gustaría saber de qué se habló, porque si un representante del Grupo Macri empresarial se juntó con un funcionario público para hablar de un proyecto que es una concesión del Estado, ¿qué significa una concesión del Estado? Que es el Estado quien va a comprar la energía eólica que genere ese parque. Es demasiado cosa pública metida ahí adentro como para no saber qué pasó. Perdón, si hubo una reunión de esa naturaleza y se hace pública, el funcionario que hizo eso y el empresario del sector privado se piden un taxi a la salida del laburo y se van derecho a 6 a Marcos Paz. Acá la discusión es si se puede, si hay una investigación federal para realizarse de si la empresa del presidente, de la familia del presidente, en un pase de manos gana 15 millones de dólares por un cambio repentino, este es un adjetivo que pongo yo, y que Nico ahora me va a explicar si fue o no fue repentino, del Ministerio de Energía, que no iba a avalar unos contratos que por energías renovables y de un momento para el otro los termina avalando. Sí, pero un par de puntos. El Ministerio de Energía, la información que tengo yo por lo menos es que negoció durísimo contra Isolux la baja de un precio. ¿Por qué digo esto? El contrato de 2009, que luego se prorrogó en 2011, era por $120 por megawatt hora. Eso es muy complicado de saber, pero concretamente lo que significa es que la energía eólica que iba a generar este parque en Chubut, estos parques en Chubut, el Estado le iba a costar $120 por mega, por unidad de medida que genera la energía eólica. Ese precio, $120, tenía por ahí sentido en el 2009, 2011, en otra Argentina, en otro mundo, donde la tecnología de generación renovable era mucho más cara. Los contratos que se firmaron este año ya hablan de precios de $40, es decir, 3 veces menos, con lo cual Aranguren pugnó, y a mí me consta que él pulsó muy fuerte, negoció muy duro contra Isolux para que bajen esos $120 que decía en el contrato original, que estaba vigente, a que se aduquieron en un precio más cercano a los $60, que fue el primer precio de energía renovable. Con lo cual, a mí me consta la decisión del Ministerio de Energía y de la Subsecretaría de Energías Renovables de Sebastián King de presionar muy fuerte para que ese precio baje, defendiendo los intereses del Estado. Lo que no es fácil de explicar es por qué el grupo SOCMA, que no tiene ninguna experiencia en energías renovables, eso es lo otro que no tiene una trayectoria como grupo inversor en el sector de energías renovables, se mete a comprar unos contratos que están en litigio, que son contratos turbios. Cuando digo turbios quiero decir que es cuando algo está muy discutido, sí, viene muy remanido, muy torcido. Si vos querés empezar en un negocio y querés hacerlo bien, y bueno, por ahí empezás de cero, donde tu reputación no está en juego, no compres un fierro caliente que muy probablemente te quemes. No, además acá hay un ejemplo que me parece como para saltar la grieta, que es cuando se discuten la obra pública, por ejemplo, que hace Caputo, sí. Nicolás Caputo, uno puede decir, bueno, se puede discutir desde el punto de vista ético, porque es el mejor amigo del presidente, el hermano de la vida del presidente, pero tiene una historia, una tradición en obra pública, la empresa, la firma de Nicolás Totalmente. Martín Caputo. Sideco, eso es lo que te iba a preguntar, yo no les sabía experiencia en energía renovable. No, y por eso te digo, para mí, si Sideco, que es una empresa de vuelta del grupo del presidente, decide invertir en energías renovables, la verdad que tiene sentido, porque energías renovables, la Argentina tiene un potencial enorme, es muy poco lo que se ha hecho, muy poco. Te pregunto eso. Tiene un potencial enorme. ¿En eólica? En energía eólica, más todavía, digamos. O sea, energía eólica y fotovoltaica es enorme el potencial argentino. Solamente las fuentes renovables explican el 1,5% de la energía que consumimos en la Argentina, y es, la verdad, vergonzoso, y esto lo quiero decir, que la Argentina produzca solamente el 1,5% de energías renovables. Hay una ley que dice que tiene que llegar al 8% el año que viene, o este año, mejor dicho, en 2018. No creo que se llegue, claro. Difícil, pero debería estar en torno al 15%, 20% de acá a 10 años, y no debería haber mayores problemas, porque el recurso eólico, esto significa el viento que hay en Patagonia, en la provincia, al sur de la provincia de Buenos Aires, es demasiado importante. También el recurso solar es demasiado importante, con lo cual tendría sentido que el grupo SOCMA, siendo un grupo importante, diga, che, yo quiero invertir en Argentina, quiero generar puestos de trabajo, quiero ganar dinero, está perfecto. Lo que a mí me hace más ruido, y entiendo el argumento del grupo, es, che, yo tengo que entrar y vendí por el problema reputacional que me generó el correo. Yo hubiese preferido que SOCMA, si quiere comprar esos contratos, listo, compralo, hacé los parques, invertí los $150 millones que tenés que invertir para construir esos parques, desarrollá trabajo argentino, desarrollá tecnología, convertite en una empresa que genera energía y demás. Pero si vos no tenés presencia en el sector, comprás unos contratos que están sindicados por toda la industria energética como turbios, como complicados, el propio ministro dice, che, esto viene torcido, no me vengas a hablar de esto porque ya te miro mal, y vos comprás eso y lo vendés,
por más que, es complicado. Y esto me parece importante marcarlo, o sea, debería haber algún tipo de explicación oficial, por lo menos, algún funcionario, alguien que diga concretamente qué sabe el Ministerio de Energía de este tema. Che, porque por ahí no lo sabe. Por ahí pueden decir un funcionario, puede decir, no, yo no sé realmente que una empresa vinculada o una empresa del grupo del familiar del presidente Mauricio Macri, perdón la corrección, tenía algo que ver con este negocio. Por ahí no lo sabían. Sería raro también. Bueno, ahí hay un error como en su tarea funcional. No, puede ser que pasó algo entre firmados, son contratos que se firmaron de forma privada, nadie los comunicó a la bolsa, nadie los comunicó abiertamente, entonces, no, yo no sabía nada de esto. Ahora, a mí me gustaría una respuesta oficial. Bueno, ahora le llamamos, acá hay a mí me parece que la tarea que hemos hecho, yo preguntando, Nico, contando recién, es un ejercicio periodístico atendible, digamos, haciéndonos preguntas y respuestas. Pero le digo que hay una batalla también muchas veces por el lenguaje, porque a este tipo de cosas, con funcionarios o del gobierno anterior o de la oposición hoy al gobierno de Cambiemos, se le llama corrupción. Corrupción. Cuando ocurren con el gobierno nacional, le llamamos conflicto de intereses porque genuinamente creemos que puede ser conflicto de intereses y además creemos en la presunción de inocencia porque goza para todos los argentinos. Sí, totalmente. Es que si uno tuviese elementos a la mano para decir que existe algún tipo de acto de corrupción, yo te lo diría, Iván, O sea, al margen del gobierno que sea. Lo que veo son elementos que uno tiene a la mano para pensar que alguien debería investigar si acá existió algún tipo de conflicto de interés. ¿Por qué? Para ver si alguien tuvo algún tipo de tráfico de influencias. ¿Algún tráfico de influencias qué significa? Que alguien se haya valido de una relación cercana con el presidente, algún colaborador, algún funcionario, por portación de apellido, para destrabar un tema muy complejo. No, quiero aclarar algo. Lo decían en relación a, sobre todo, una crítica a nosotros, digo, al periodismo, como cuando hay intencionalidades políticas alrededor de investigaciones periodísticas, se da esa batalla por el lenguaje, ¿no? Es decir, mucho antes, pongo, no sé, cualquier ejemplo, el dólar futuro, por ejemplo, porque un caso me toca de cerca, cuando se daba la discusión sobre la venta que hacía el gobierno anterior de dólar futuro, era un hecho de corrupción. El lenguaje se manejaba en los medios y en ese entonces sí. Oposición, que ahora es oficialismo. Por suerte, algún funcionario del gobierno anterior que esté mirando dirá, por desgracia para nosotros, ahora se toma con mucha más prudencia. Te hago una pregunta desde el punto de vista, no sé si decirte jurídico, pero por lo menos sí político, institucional. ¿Debería investigar esto que está pasando la Oficina Anticorrupción? A mí me parece que si hay algún tipo de explicación por parte del Ministerio de Energía, de algún sector de gobierno, y esa explicación es sólida, es contundente y es consistente, por ahí no ameritaría. Lo que pasa es que realmente es un tanto opinable, discutible, si un grupo que no tuvo trayectoria en el sector de energías renovables puede entrar y salir de unos contratos que yo incido sobre este punto, digamos. Todo el sector de energía sabía que eran contratos polémicos. Polémicos porque venían de la gestión anterior, tenían precios muy altos, había incumplimientos de parte del sector privado, de Isolux, había incumplimientos del Estado. En ARSAT, que es la empresa estatal, tenía que hacer una estación transformadora de transporte. ¿Qué significa eso? Una estación de transporte en alta tensión donde el parque eólico se conecte ahí y la energía llegue hasta los centros de consumo, Buenos Aires, Córdoba, las grandes ciudades. Esa obra en ARSA no la hizo, con lo cual había una acusación cruzada entre el Estado, Aranguren diciéndole, che, vos no hiciste nada, y el privado diciéndole, yo no hice nada porque vos no me hiciste la estación transformadora. Eso es discutible, es negociable y demás, pero por eso te digo que lo interesante como periodista es, a veces es difícil hacer análisis lineales, muy taxativo, decir, no, bueno, pará, acá esto está mal y esto está bien. Por lo general hay grises, y lo interesante como periodista es meterse en esos grises. Yo te digo, el ministro de Energía, Juan José Aranguren, a contramano a veces lo que se dice, es un funcionario que fue en contra de los negocios de empresarios muy cercanos al presidente, como el propio Nicolás Caputo, digamos, que es accionista en una empresa que se llama Central Puerto, y ha tenido discusiones muy fuertes con el ministro, digamos, muy fuertes, y te puedo asegurar que no es santo de su devoción. Ahora, este tema, a mí por lo menos por la información que tengo a la mano, no me termina de quedar claro qué es lo que pasa. Por eso te digo que me parecería sano para el Ministerio de Energía que explique un poco qué es lo que sabe, genuinamente, que ya yo sé hasta acá no sé, porque la verdad que es curioso, de vuelta, que contratos que son tan polémicos, tan complicados y que toda la industria sabe,
que realmente eran contratos que nadie quería agarrar porque era un fierro caliente, los agarre un grupo de accionistas, un grupo de inversores que nadie sabe bien quiénes son, ¿no? Que hay una participación minoritaria que está en el grupo SOCMA, Sideco tiene el 12% de ese grupo, que es un grupo que no tiene injerencia en el sector de energía eólica, por más que los entiendo, y ellos te dicen, nosotros queríamos entrar a jugar fuerte en energía eólica, y me parece razonable el argumento también, ¿eh? Dicen, yo quería entrar a jugar fuerte en energía eólica. Pero hay una cosa, Nico, esto, mi opinión, que es un argumento muy atendible cuando no sos familiar del presidente de la Nación. Bueno, ese es el punto, digamos. Yo no digo que la gente cercana al presidente no pueda hacer negocios, etcétera. Ahora, lo que pasa es que cuando vos ves denuncias, por lo menos que hay, de que el fondo que presidía el ministro de Finanzas ahora es el que suscribe y que está haciendo negocio con el Fondo de Garantía de Sustentabilidad. Que en el dólar futuro, por más que yo creo que no hay delito ni de los funcionarios del gobierno anterior, ni de este, y lo he dicho y me he cansado de decirlo. Y también lo sostiene así, además de funcionario del gobierno anterior, Mario Quintana, uno de los imputados en la causa, vicejefe de gabinete. Pero dólar futuro, ves que quienes obtuvieron las ganancias forman parte de este gobierno. Ves que en el correo hay una discusión, otra vez que se trata de conflicto de intereses. Que en su momento se discutió muy fuerte la participación de empresas ligadas al presidente en obra pública, concretamente la empresa del primo del presidente. Y vas viendo cómo salen estas cuestiones. Sí. Me dice, bueno, evidentemente esta recomendación que da o la Oficina Anticorrupción o Transparencia Internacional, que yo lo he hablado con Delia Ferreira, con la titular de Transparencia Internacional, que tenemos la suerte de que sea argentina, no alcanza. En Argentina, en un país con los estándares institucionales de Argentina, delegar la firma no alcanza. Evidentemente, las empresas ligadas a los ministros o al presidente de la Nación, hay una anomalía ahora, y no lo digo como una crítica, lo digo de una manera descriptiva, que es que en general quienes son CEOs o ex-CEOs de empresas no forman parte de los gobiernos. Ahora se da una anomalía que es que sí, que está repleto de eso. Bueno, situaciones políticas anómalas, soluciones institucionales anómalas, que es que los empresarios vinculados o al presidente o las empresas o a los ministros, de algunas cuestiones que por lo menos, no te digo retroactivo, pero que hasta acá. Es decir, los esquemas corporativos o de negocios donde ya estaban, perfecto, pueden seguir, pero más no, porque la sociedad tiene derecho a dudar de todo lo que está pasando. Yo te entiendo. También entiendo al privado, en este caso el grupo empresarial SOCMA, que tiene derecho a invertir, a hacer sus negocios, a ganar dinero, con lo cual lo entiendo. Me parece, por lo menos desde el punto de vista periodístico, y rescato el trabajo de Mira Delfino, la periodista de perfil que trabajó este tema, porque básicamente el trabajo periodístico ¿en qué consiste? En rascar y conseguir información que tal vez si fuese transparente, si fuese accesible para todos, no hay nota directamente porque uno lo sabe de antemano. Ahora, cuando una periodista como Emilia, que es excelente, digamos, tiene que salir a buscar por 14 fuentes, 20 fuentes, a buscar un dato que debería poder ser de acceso público, o por ahí lo hacen los órganos institucionales, por eso digo el Ministerio de Energía o quien sea, o la propia SOCMA o quien sea, pudiese explicar más fácilmente qué hizo y qué dejó de hacer, y por qué hizo tal cosa y dejó de hacer otra, probablemente la nota tendría otra identidad, el impacto sería menor y podría explicarlo. Ahora, cuando todo es complejo, cuando tenés que conseguir información en Argentina, tenés que pedirlo por 40 fuentes, y cuando tenés que hacer un trabajo donde si escribís un dato después te llaman para decirte no, te equivocaste, pero me equivoqué porque realmente es difícil, a veces juntarte a tomar un café con alguien 2 horas para que te explique, pero bueno, eso es lo que está pasando. Y recordemos, Nico, también que Emilia Delfino, la autora, si yo no estoy equivocado, es parte del ISIG, del Consorcio de Periodistas Internacionales, del que forman parte muchos colegas argentinos. Gracias, Nico. Un placer. Bueno, otro tema.